Entonces está con nosotros el doctor Luis Castrillón. Muy buenas noches, doctor Luis. Muy buenas noches para ustedes, ¿cómo han estado? Muy bien, muchas gracias. Entonces, el doctor Luis Castrillón es doctor en filosofía, magíster en filosofía, licenciado en filosofía y pedagogía por la Universidad Pontificia Bolivariana, con las investigaciones en fenomenología, ciudadanía, política e identidad católica de las universidades. Docente titular del Centro de Humanidades de la UPB, miembro del Grupo de Investigación, Teología, Religión y Cultura, miembro del CLAFEN, gestor editorial de la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades. Y aparte de todo este currículo tan amplio, es un gran ser humano que ha acogido nuestra invitación desde el Colegio de la Compañía de María de la Enseñanza. Entonces, en sus manos estamos a partir de este momento. Bienvenido, doctor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por el saludo. Muchas gracias a ustedes por aceptar esta invitación, esta provocación que hoy desde el Colegio de la Enseñanza nos quieren hacer a todos los que estamos comprometidos, no solo con esta tarea carismática, como lo es la tarea formativa de cada uno de ustedes como padres, como acudientes, como padrinos, sino también en una tarea que es muy bonita y es la de seguir construyendo y fortaleciendo la experiencia simbólica. Ustedes saben que todas estas oportunidades que tenemos formativas hoy lo hacen parte del crecimiento humano en el orden espiritual que debemos obviamente acompañar. Ustedes han sido convocados para esta tarde en una reflexión muy bonita y es lo que tiene que ver con los compromisos del cristiano frente a un sacramento que es muy importante en la vida de los católicos, que es el sacramento de la confirmación. Yo agradezco, profe, si me puede comenzar a compartir la presentación. Claro que sí. Bueno, vamos en esta tarde a abordar un tema que es muy importante. Sus hijos y las personas a quienes ustedes van a acompañar como padrinos y madrinas, pues van a entrar en el orden a la vivencia sacramental de los católicos en una experiencia muy bonita que es la confirmación, uno de los sacramentos que están obviamente destinados a la construcción de la vida de los cristianos. Y hay dos consecuencias muy bonitas que hay que vivir aquí y que vamos a tratar de compartir esa experiencia desde los retos que hoy se nos proponen. Misterio y ministerio del sacramento de la confirmación desde la fraternidad y la esperanza. ¿Por qué misterio y ministerio? Porque el llamado sacramental para los cristianos es un llamado al compromiso. Para los cristianos, la idea de pertenecer a la vivencia del proyecto humano católico, porque el proyecto mismo católico es un proyecto de humanización, tiene que ver, por un lado, con una idea espiritual. El efecto simbólico de la religión en las personas no es otro diferente a profundizar sobre el sentido del humano. O sea, nosotros, los creyentes, somos creyentes
para contemplar obviamente la espiritualidad que es común a las personas, ¿no? En un mundo como el de hoy, pues puede ser muy complicado hablar de construcción simbólica, de espiritualidad, diría uno. Pero los estudios de la religión han dicho que es todo lo contrario. En estos días que uno quisiera entender que la gente no quiere creer, al contrario, todos estamos convocados con una fortaleza muy grande a la fe, a creer, ¿cierto? El Papa Francisco ha insistido que la tarea hoy de nosotros en el cristianismo católico debe comenzar por el cuidado, que todo proyecto sacramental que avancemos como miembros de la iglesia, como constructores de una sociedad, debe basarse en una ética y una antropología del cuidado. Entonces el compromiso cristiano desde el cuidado tiene obviamente unas responsabilidades en el orden moral, en el orden ético, pero sobre todo en el orden vivencial, que nosotros podamos acontecer las cosas que nos están pasando, vivirlas desde la oportunidad misma de la fe y en el orden de la fe tener dos valores muy claros para el día de hoy, la fraternidad y la esperanza. Siguiente. Entonces, la tarea misma de la iglesia hoy, hay una encíclica que el Papa Francisco ha sacado nueva, se llama Fratelli Tutti, y unida a otra que sacó hace varios años llamada Laudato Si, el Papa dice, nuestra tarea como miembros de una iglesia que confirma a través del Espíritu Santo, ¿cierto? Esa estructura trinitaria que todos conocemos de el Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, nuestra tarea hoy, confirmada desde el Espíritu Santo, es convocarnos a interpelar los otros rostros. La fraternidad es el encuentro con esos otros rostros humanos. Y no solamente por la situación de contingencia que todos estamos viviendo, esa es una reflexión actual hoy, sino por la necesidad humana de todos los días construir comunidad. El Papa insiste, esta elaboración ecuménica que lanza él en esta encíclica, él insiste en que lo que en nosotros el Espíritu Santo permite hoy es construir una comunidad donde todos los rostros, la diferencia de esos rostros, adquiera importancia como construcción de lo humano, ¿cierto? ¿Qué tan actual es para nosotros? Y ojalá esta oración la acompañemos por estos días, que son días tan complicados y dificultosos en el orden a la integridad misma de nuestra vida, de nuestra salud, para pedir, ¿cierto?, esa fuerza espiritual que necesitamos para vernos convocados con los que con nosotros comparten no solo la idea, sino el caminar de humanos, ¿no? Al parecer el problema que estamos afrontando no solamente tiene que ver con una contingencia en el orden de la salud, sino con una forma de vivir la vida. Y por ello es importante entonces que esta primera provocación que nos hacemos es ustedes como padres de familia y como padrinos y madrinas de los confirmandos, deben ayudarnos a fortalecer en ellos la tarea de construir humanidad, interpelando rostros. Que el cuidado humano sea un cuidado desde cada uno de los rostros. El Papa siguiente nos hace esta invitación. El Papa lanza una tarea desde el año pasado que es el Pacto Global por la Educación y nos hace esta invitación, primero mostrándonos cuál es la realidad que estamos viviendo y segundo, diciéndonos a cada uno qué compromiso como personas humanas debemos adquirir para la construcción de obviamente los retos y desafíos que hoy se nos proponen, no solo por la contingencia del COVID, sino por la contingencia de un mundo que está de alguna manera abandonando la idea de creer en el cuidado en cuanto tal.
en el cuidado de todas sus relaciones, como lo vamos a ver. Entonces escuchemos esta introducción del mensaje del Papa sobre qué es lo que nos está pasando y cuál es la tarea que debemos emprender y que hoy se nos propone obviamente reflexionar sobre ella y profundizarla para llevarla a cabo en cada una de nuestras acciones diarias. Comienzos de un nuevo modelo cultural. Esta situación ha hecho crecer la conciencia de que se debe realizar un cambio al modelo de desarrollo para que respete y proteja la dignidad de la persona humana. Este deberá partir de las oportunidades que la interdependencia mundial ofrece a la comunidad y a los pueblos, cuidando nuestra casa común y protegiendo la paz. La crisis que atravesamos es una crisis global que no se puede reducir o limitar a un solo ámbito o sector. Es general. El COVID ha permitido reconocer de forma global que lo que está en crisis es nuestro modo de entender la realidad y de relacionarnos entre nosotros. En tal contexto, vemos que no son suficientes las recetas simplistas ni los vanos optimismos. Conocemos el poder transformador de la educación. Educar es apostar y dar al presente la esperanza que rompe los determinismos y fatalismos con los que el egoísmo del fuerte, el conformismo del débil y la ideología del utópico quieren imponerse muchas veces como único camino posible. Educar es siempre un acto de esperanza. Educar es siempre un acto de esperanza e invita a la coparticipación y a la transformación de la lógica estéril y paralizante de la indiferencia en otra lógica distinta, que sea capaz de acoger nuestra pertenencia común. Si los espacios educativos se ajustan hoy a la lógica de la sustitución y de la repetición y son incapaces de generar y mostrar nuevos horizontes en los que la hospitalidad, la solidaridad intergeneracional y el valor de la trascendencia fundamenten una nueva cultura, no estaremos faltando a la cita con este momento histórico. Somos también conscientes de que un camino de vida necesita una esperanza basada en la solidaridad y que cualquier cambio requiere un itinerario educativo para construir nuevos paradigmas capaces de responder a los desafíos y las emergencias del mundo contemporáneo, que pide comprender y encontrar soluciones a las exigencias de cada generación y de hacer florecer la humanidad de hoy y de mañana. Creemos que la educación es una de las formas más eficaces para humanizar el mundo y la historia. La educación es ante todo una cuestión de amor y de responsabilidad que se transmite en el tiempo de generación en generación. La educación entonces se propone como el antídoto natural ante la cultura individualista que a veces degenera en un verdadero culto al yo y en la primacía de la indiferencia. Nuestro futuro no puede ser la división, el empobrecimiento de las facultades de pensamiento e imaginación, de escucha, de diálogo y de comprensión mutua.
Nuestro futuro no puede ser este. Hoy es necesario un nuevo periodo de compromiso educativo que involucre a todos los componentes de la sociedad. Escuchemos el grito de las nuevas generaciones. Saca a la luz la exigencia y al mismo tiempo la oportunidad estimulante de un renovado camino educativo que no mire hacia otro lado, favoreciendo graves injusticias sociales, violaciones de derechos, profundas pobrezas y descartes humanos. Bueno, cuéntenme ustedes que estuvieron, lo que lograron escuchar, ¿en cuáles de los apartes que anuncia el Papa ven ustedes representadas las problemáticas que hoy tenemos? El Papa denunciaba allí algunos problemas que tenemos hoy de construcción de sociedad, de construcción de humanidad. Algunos de ustedes resalten los que lograron captar. Diaunito, sin miedo. Ahí el micrófono. Lo que les haya a ustedes. Buenas tardes, María Clara. Mi nombre es Nora Ortiz, seré la madrina de María Clara, y de los detalles que me impactaron es esto de que el llamado del Papa es a la fraternidad y a la esperanza, y que la fraternidad es indagar en el rostro del otro, y la esperanza como madres y como, por ejemplo, yo que soy educadora, pues si el día que nosotros como padres o educadores perdamos la esperanza, pues se quedarán a la deriva los niños y los jóvenes. Muy bien. ¿Por qué fraternidad y esperanza? Porque lo que hemos estado construyendo en el orden de la realidad es mucho individualismo. Al parecer, nosotros hemos estado analizando las consecuencias como fundamento, ¿cierto? Entonces nosotros creemos que el problema es el hambre o el problema es la guerra, pero lo que lleva al hambre y a la guerra son las consecuencias de acción o de valor en una construcción de valores no positivos para una sociedad. Y entre ellos, el que más preocupa al Papa y el que más preocupa hoy es que estemos creando una cultura del descarte. Lo más contrario a una mirada interpelada del otro es una cultura del descarte, ¿cierto? ¿Alguien más? Hola, yo soy Alejandra Betancourt, la madrina de Ana Sofía Betancourt, y pues yo creo que falta como de comunidad de darnos cuenta que todos, pues según lo que dijo el Papa y bajo mi creencia, que falta como darnos cuenta que todos vivimos en un mismo planeta y que cuando uno falla o le hace mal al otro, realmente no solamente le está haciendo mal al otro, sino a uno mismo. Y pues eso lo estamos viendo, pues no solamente como en la vida diaria de cada uno, sino en la situación del país, con pues, esta enfermedad. Muy bien, muchas gracias. Sí. Sí, buenas tardes. Soy Buenas Yasmin tardes. Ramírez, la madrina de Mariana Cano, de mi mona, mi sobrinita. Me parece muy importante que el Papa resalta pues que necesitamos construir una comunidad donde la diferencia de los rostros nos una. No sabemos manejar bien la diferencia de pensamiento, de todo tipo. Eso es más que unirnos, es como motivo de discordia. Entonces tenemos que tener presente siempre como esa fe, como que estamos destinados a creer, a tener fe, a contemplar esa espiritualidad que nosotros los creyentes estamos invitados a tener. Entonces, esos son como bases firmes para podernos aceptar todos con diferencia de pensamiento, de clase o de lo que sea, y que en vez de ser un motivo de guerra, sea un motivo como de unión, como de complemento. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted. Entonces,
No sé si alguien más quiere participar. Sofía. Yo soy Margarita Palacio, Margarita. Sofía González González. Quisiera, pues lo que más me llamó la atención fue el trabajo de la persona individualista. Pues la persona no puede ser individual sino pertenecer a un grupo. Está trabajando por un grupo. Como ética moral siempre tenemos que pensar que no todo no parte de mí, sino de el entorno hacia las personas. Tenemos que pensar siempre en que nosotros mismos no somos a veces capaces de aguantarnos, de soportarnos, de tenernos tantos juicios, tantos criterios. A veces no conocemos parte de nosotros mismos y estamos yéndonos sobre la humanidad, sobre el otro, que quizás cualquier concepto que yo haga viene a hacer un daño en la persona y viene a ser un conflicto que no se merece. Muy bien, muchas gracias. Entonces, la clave de este mensaje es que si hoy necesitamos activar en nosotros, desde el compromiso cristiano, una estructura de valor, debe ser la que nos oriente a la fraternidad y a la esperanza. Siguiente, ¿por qué? Porque si el misterio sagrado es el rostro del otro, nosotros tenemos que comenzar a ver, siguiente, tenemos que comenzar a ver cómo logramos con la realidad que tenemos, porque hay que recordarlo de esta manera, las transformaciones humanas no podemos hacerlas en el orden a la oferta que nos hace Marvel, ¿cierto? El universo de Marvel nos hace la oferta de salvar el mundo con unos superhéroes, con unas fuerzas que no están existentes en este momento en la realidad del humano. Nosotros tenemos que comenzar a salvarnos a nosotros con las oportunidades que nos ofrece todos los días esta realidad. Entonces, lo primero es, ¿en dónde estamos? Estamos en un mundo, como lo dice el Papa, que es egoísta, que tiene cultura del descarte, que es individualista, que el proceso de desarrollo lo tiene destinado y anclado tal vez y únicamente a un modelo de producción económica, pero no a un modelo de justicia y de equidad. Pero también hay oportunidades que hoy tenemos que hacen que la fraternidad y la solidaridad humana se conviertan en una herramienta de valor, sobre todo en una fortaleza espiritual, no solo para los creyentes, yo creería que para todos los humanos, porque no solamente estamos hablando de los que están adheridos a una fuerza espiritual o a un compromiso religioso como el cristiano, como el budista, como el hinduista, o como el judío. No, estamos hablando de la fuerza espiritual que todos los humanos debemos tener para afrontar. Hay muchas oportunidades en este momento. La primera de ellas es que el mundo hoy está teniendo una referencia sobre el cuidado. Hay un empoderamiento sobre la idea del cuidado. No solamente sobre la idea del cuidado del cuerpo, ni el cuidado de la salud física, la salud humana, sino de cómo nosotros en el orden universal no podemos persistir, ¿cierto? No podemos persistir como humanidad si no afrontamos unos retos más allá de nuestra propia individualidad, ¿cierto? Porque tal vez el problema que tenemos es que la individualidad nos ha poseído al punto tal que creemos que el universo que hay que salvar es el pequeñito mío, pero somos obviamente una construcción natural, somos vida, y como vida somos vida humana, y como parte de la vida humana y de esas otras vidas estamos interrelacionados, ¿cierto? Entonces hoy a través de los acuerdos globales, de la Agenda 2030, hoy a través de los seguimientos de control que se hacen en las empresas, a través de la responsabilidad social, a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, en donde se está obviamente denunciando y trabajando todos los días por el cuidado del entorno natural y del hábitat, hay muchas oportunidades para que en la vida práctica nosotros nos acojamos a la intención natural de cuidar, de cuidarnos y de cuidar el hábitat que nos compone. Cuidándonos a nosotros mismos, cuidar el hábitat y cuidar
obviamente las relaciones con los otros nos lleva obviamente a cumplir con el cuidado espiritual que se ofrece en toda la experiencia de fe que el cristianismo católico obviamente anuncia cuando habla del amor al prójimo. Siguiente. Indudablemente, ¿qué es lo que sucede? Que hay una tensión natural entre la debacle y la posibilidad. Y para ello tenemos que partir diciendo, el problema que tenemos es que hemos escarnado la realidad, le hemos quitado de una manera, creería yo, cercenante, fuerza al rostro humano. Y al quitarle la fuerza al rostro humano, ¿cierto? Al quitar esa mirada interpelada sobre el rostro del otro, sobre el rostro propio, pues se nos ha vuelto común la indiferencia, la insensibilidad hacia las otras formas de vida, ¿no? Cuando hablamos de escarnar, que es muy fuerte porque es de quitarle la carne a la vida, estamos hablando de meternos en una lógica complicada y es creer, nosotros escarnamos de muchas maneras, pero la manera en la que más hemos estado escarnando lo humano es creer que nuestro cuerpo finito no tiene fin, ¿cierto? Entonces nos hemos presentado tan fuertes frente a la realidad que hemos querido crear comprensiones de la vida en donde el cuerpo es infinito. Y entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que nos volvamos superpoderosos, que comencemos a comprender, yo soy primero que el otro, yo tengo más que el otro, yo puedo más que el otro, yo no tengo límites. Y entonces, ciertas dinámicas de la vida social, ciertas dinámicas de la cultura y de la misma evolución científica nos han ido haciendo creer que el ser humano está por encima de todas las otras realidades, ¿cierto? El Papa lo denunciaba en la encíclica Laudato Si, y hoy el conglomerado humano está preocupado por ese exceso de poder que creemos tener sobre la naturaleza, porque ese exceso de poder sobre la naturaleza nos ha hecho que violentemos los recursos naturales. Y al violentar los recursos naturales, lo que estamos violentando es el propio equilibrio de la vida. El Papa se preocupa en el Pacto Global por decir, tenemos que asegurar la supervivencia intergeneracional. Porque no solamente este mundo ha sido hecho para nosotros, sino para todos los que vienen. Y lo que no hemos comprendido es que la destrucción que tenemos sobre la vida, sobre los recursos naturales, sobre el hábitat, sobre nuestra forma de comunicarnos, de interrelacionarnos, está creando obviamente un desastre, ¿no? Sobre el sentido de vida humana, sobre la posibilidad de que seamos vida con todos los que están con nosotros. Para analizar eso, entonces, hay un término que antropológicamente hoy es muy importante que asumamos y es la vulnerabilidad como condición ontológica. Siguiente, a lo que nos estamos enfrentando es que el ser humano se había creído indestructible. Y el análisis que tenemos que hacer para poder nosotros habilitar un compromiso real con la vida, porque miren, una cosa muy bonita de la confirmación, del sacramento de la confirmación, es que en el sacramento de la confirmación comienza la madurez de la vida cristiana. El cristiano, al ser confirmado, se vuelve responsable de anunciar la buena noticia, de testimoniar con su forma de vida que el cristianismo católico defiende, ¿cierto?, que como seres humanos debemos cuidarnos los unos con los otros. Entonces la vulnerabilidad, hay que decirlo así, hoy se presenta como una condición natural y debemos analizarla, no solamente como un factor de población focalizada. Nosotros siempre que hablamos de vulnerabilidad, siempre vamos, hay un grupo de personas que tiene una falencia. No, la vulnerabilidad es ontológica. A todos nos interpela una realidad y esa realidad de indefensión, de desprotección de unos puede volverse indefensión y desprotección para todos. Siguiente, la vulnerabilidad humana
¿a qué nos invita antropológicamente? A que dentro de cada uno de nosotros, los valores que ustedes han construido en sus hijos, ¿cierto? A través del diálogo, a través de la confianza, a través del testimonio, a través de la experiencia de configuración de familia, esos valores, cuando se ven enfrentados a que tenemos condiciones de vulnerabilidad, lo que activan es la compasión, la mirada solidaria, ¿cierto? Y por eso es tan importante en este momento esta reflexión. Es que no nos vamos a confirmar para recibir un sacramento más. Lo que nos vamos es a comprometer a que con nuestro estilo de vida, es lo que el cristianismo católico siempre ha predicado, a que con nuestro estilo de vida provoquemos solidaridad, compasión, perdón, ¿cierto? Inclusión de esos otros que están con nosotros, ¿cierto? Porque la denuncia que hace el Papa es fuerte. Este mundo ha ido configurando exclusiones al tiempo tal, al punto tal de que nombra a otros desechos sobrantes. Recuerden que nosotros hemos llegado a tipificar a otros rostros humanos como nosotros, entre comillas, disque desechables, ¿no? Y esa es la dinámica natural de la exclusión, cuando la compasión, la fraternidad, la solidaridad, el amor, la inclusión no están. Siguiente. Entonces, la vulnerabilidad, lo que nos permite hoy, y yo creo que este momento que estamos viviendo es el que nos debe llevar a una reflexión íntima muy importante. La vulnerabilidad hoy lo que nos permite analizar es que la mirada al rostro que interpela es una mirada compasiva, porque a todos nos acontece humanamente algún tipo de vulnerabilidad. Cuando uno sistematiza o analiza la vulnerabilidad en el orden antropológico, uno puede pensar que hay varias maneras de desmantelar lo humano desde la vulnerabilidad. La vulnerabilidad puede desmantelarnos antropológicamente. ¿Por qué? Porque puede atentar contra nuestra intimidad, nuestra interioridad, nuestra libertad, nuestra autonomía. Hay vulneraciones psicológicas, afectivas, sensibles que afectan nuestra propia autonomía. Hay vulnerabilidad sociopolítica cuando se nos está obviamente quitando la capacidad de reconocernos con otros, ¿cierto? Entonces hay garantías, hay derechos que pueden obviamente ser abocados a no comprometer una construcción de vida social, ¿no? Hoy tenemos hay que orar mucho porque hoy tenemos un escenario político y social muy complejo en el país. Y es que el nivel de injusticia, el nivel de exclusión que históricamente hemos cargado, pues trae consigo la necesidad de abocarnos a la solidaridad, a la participación, ¿cierto? Trae consigo la necesidad de resistir frente a la injusticia, pero también no solo resistir ante la injusticia, sino de comprometernos a crear equidad y participación con nosotros. Hay vulneraciones en el orden de la dimensión ecológica. El hábitat está obviamente en deterioro. Los recursos naturales están en deterioro. Ustedes saben que tenemos problemas de aire, de agua, tenemos problemas de energía. Y esas problemáticas afectan directamente nuestra comprensión de la realidad. Y al parecer estamos todos tan metidos en un cuento de vivir la vida que nos toca, de resolver el problema o de la internet, o de resolver el problema laboral, o resolver el problema de movilidad, que se nos olvida que hay un problema mayor, y es que no estamos teniendo las suficientes capacidades para respirar, para proveer obviamente recursos que permitan la estabilidad misma humana, ¿cierto? Y hay vulneraciones en el orden íntimo, la plenitud, la vida feliz,
hay agobios, hay sufrimientos, hay rencores, hay resentimientos, ¿no? Y estas vivencias que acompañan, todas ellas terminan bloqueando la oportunidad de que el otro, como lo dice Fratelli Tutti, el otro esté en nosotros. Esa vulnerabilidad como condición que acontece en el humano, ¿cierto? Lo que nos lleva a nosotros, ¿no? Lo que nos lleva a nosotros es a provocarnos en la esperanza, ¿cierto? Porque aquí es donde es importante el análisis desde la vulnerabilidad. Miremoslo desde esta manera, perdón, como lo plantea la antropología. Los seres humanos somos vulneración porque somos finitos, porque somos carne, porque somos cuerpo, porque nuestra vida tiene un límite, ¿cierto? Tiene una fecha de término. Pero esa misma finitud, esa misma relación con la indefensión es la que nos hace pensar en la esperanza. El ser humano, yo no creo que pueda mostrarse como superior en la naturaleza, pero lo que sí tenemos que decir es que nosotros como humanos sí podemos todos los días comprender que ante la indefensión está la posibilidad, ¿cierto? Entonces, nosotros, y como lo dice la persona que representa a Ana Sofía, nosotros, todos los días, tenemos que interpelar que antes de la acción diaria de vivir, ¿cierto? Antes de la mecánica de construir la vida, de que respiro, de que me levanto, de que dormí, de que sí desayuné, antes de todo eso, que no creemos a veces importante, antes de todo eso, detrás de todo eso está un rostro. Entonces, lo que nos pasa, lo que nos sucede no puede estar a un lado. Nosotros no podemos creer que la vida que tenemos hoy, en donde a todos nos afronta alguna preocupación, es que una pandemia una pandemia es tan natural como decir esto. Hoy ustedes están escuchándome, mañana pueden estar escuchando que ya no estoy vivo. Esa es la contingencia en la que estamos. Y ante esa contingencia, ¿cierto? Lo que necesitamos es que nuestra humanidad saque lo mejor de ella, ¿cierto? Con un mensaje fraterno. Porque ante la necesidad que tenemos nosotros de que ustedes escuchen esta conferencia, debería estar más bien la posibilidad de que ustedes se permitan contarnos qué están sintiendo, o qué les está pasando, o qué quieren analizar. Entonces esa es la tarea de construcción de la fraternidad. El Papa la anuncia como una tarea social, ojalá todos se la lean, se llama la encíclica Fratelli Tutti. El Papa dice, no, venga, es que esto no es una cosa de querernos con los más queridos, ¿cierto? Porque nosotros acostumbramos a crear comunidad con los que parecen a nosotros, pero no, aquí la invitación es a mirar más allá la intimidad de lo que nos está pasando, o con nuestros empleados, o con nuestros esposos, o con nuestros hijos, o con nuestros padres, a mirar, hey, ¿qué se está sintiendo en este momento? ¿Cierto? Porque no es un discurso, o sea, el compromiso desde la vulnerabilidad para un cristiano es que la mirada del otro me interpela. O sea, es que la mirada lo dice todo, dicen las abuelas, y es porque en el rostro interpelado, en la mirada, en esa mirada está obviamente lo que nos está sucediendo, lo que nos está comprometiendo. Siguiente. Entonces, a la tarea de la vulnerabilidad, ¿cierto? Mirarnos desde la vulnerabilidad, no como el momento del acabose, no como la llegada final, no, la vulnerabilidad como la oportunidad de crear un descentramiento de uno mismo, ¿cierto? Y ahí es donde es importante la fe, y ahí es donde es importante la mística, y ahí es donde es importante la erótica de la fe. O sea, sentir alegría por creer es hacer que
nos movamos un poquitico de nuestro centro, yo como el centro de todo lo que está pasando, y centremos a otro, ¿cierto? Entonces, en vez de ponerme yo primero, que es muy complicado poner al otro conmigo, al compañero de trabajo, al hermano, al esposo, a la esposa, al papá, a la mamá, al abuelo, porque a veces uno va pidiendo, es que a mí me falta, es que yo quiero, es que yo no tengo, pero el otro que está conmigo también está ahí. Hay una estética de esa vulnerabilidad, ¿cierto? Y la estética de la vulnerabilidad, la mayoría de las veces es de dolor, de indiferencia, ¿cierto? Es de desarraigo. Tenemos que comprometer la compasión. La fraternidad es un llamado directo a la compasión. La fraternidad debe ser conmigo mismo. A veces nos damos palo a nosotros mismos, a veces somos muy duros con nosotros mismos. A veces nosotros mismos no logramos captar que ante todo lo que no aceptamos de sí mismos, al mirarnos al espejo, uno mira al espejo y dice, ve, yo no acepto de mí esto. A pesar de todo eso, nosotros tenemos la oportunidad de transformar la vida de otros. Ustedes no saben lo que representan para sus hijos, o para sus papás, o para sus esposos. A veces no lo decimos, como no lo decimos, ojalá ahorita cuando termine la reunión vayan y lo cuenten, le digan a sus esposas, a sus papás, vea, usted es tan importante para mí. Y por una sola condición, porque es que puede ser la última vez que se lo puede expresar. Así es la vulnerabilidad. Entonces, nosotros debemos conectarnos con la esperanza y con la fraternidad para que todos los días esto que nos descentra, el dolor, la angustia, la indiferencia, se vuelva una oportunidad directa de encarnar amor y entrega desbordante por el otro. Esa es la tarea de la vulnerabilidad. Tanto el Papa le merma la palabra pobreza y dice vulnerabilidad humana para convocar. Es que tenemos espiritualmente, como humanos creyentes o no creyentes, la necesidad de encarnar acciones amorosas, ¿no? Siguiente. ¿Por qué? Porque si no encarnamos acciones amorosas, se nos va a seguir presentando una cantidad de situaciones que nos descentran la oportunidad de amar. Y amar es una condición muy compleja, porque ustedes saben que amar es aceptar, ¿cierto? Por allá dice el cantautor latino, acéptame como soy o vivamos separados. Porque la intención del amor es de una comprensión radical por encarnar ese otro que está conmigo. Y a veces con nuestras compañeritas en el colegio, con nuestros compañeros en la universidad, con nuestros compañeros del trabajo, con nuestros esposos o esposas, con nuestros padres, con nuestros familiares, se nos vuelve complicado la aceptación de ese otro que está. Y hombre, es que es natural. El otro que está conmigo es el otro que se compromete a vivir mi humanidad. Y por ende, entonces, la tarea de la vulnerabilidad es de transformar aquello que me resta sobre el otro a una oportunidad de mirada interpelada. Por eso es claro, de esa fraternidad es un rostro humanizante global, natural, ¿cierto? Ese otro que me mira. Y ese otro no solamente un rostro humano, no, ese otro la naturaleza, ese otro la vida comunitaria, ese otro esa mirada íntima sobre mí mismo. Entonces, esa idea de la vulnerabilidad como oportunidad salvífica tiene hoy un reto muy interesante para los que se confirman en la esperanza, porque miren, lo bonito de la confirmación es que en el lenguaje espiritual y sacramental, nuestros confirmados van a recibir al Espíritu Santo. Recibir al Espíritu Santo es recibir toda la fortaleza de la gracia, toda la fortaleza de la gracia. Y la fortaleza de la gracia compromete a una experiencia natural de cuidar, ¿cierto? De cuidar en todos los sentidos. Siguiente, ¿cuáles sentidos se nos propone para cuidar? Se nos propone para cuidar
¿cierto? La vida de los otros, la vida de sí mismos, la vida de la naturaleza y la vida de Dios. Esa es la propuesta del cuidado que se nos está obviamente vinculando hoy. Y el Papa lo dice, la idea de la venida del Espíritu Santo, que es la experiencia sacramental del confirmado, van a recibir al Espíritu Santo, van a recibir la oportunidad de tener una fortaleza interior para enfrentarse a las vulnerabilidades que nos acontecen. Es que lo que tenemos que decir a nuestros hijos es que lo natural del humano es que no todo va a ser tan propicio como suele suceder, ¿cierto? Porque a veces creamos un modelo de formación a nuestros hijos donde queremos hacerle ver un supermundo, un mundo supremo, un mundo alcanzable, un mundo donde todo está Hello Kitty, y resulta que no, que el mundo natural no es tan Hello Kitty. Entonces lo que hay que impregnarles es, hay que decirles, el mundo viene con alegrías, el mundo viene con construcción de comunidad, el mundo viene con la posibilidad de abrazar al otro, de amar a otro, pero mientras eso sucede, en el mundo pasan cosas complicadas. Y el Espíritu Santo trae toda la fuerza, esa fuerza en el cristianismo católico se llama la gracia, esa oportunidad de decirles, hey, vengan, a pesar de lo dificultoso, podemos subsistir, ¿cierto? Podemos tener al lado la oportunidad de cambiar esta realidad que se nos adviene. Siguiente. ¿Y cómo vamos a cambiarla? Desde la fraternidad. El Papa lo dice en esta encíclica, la fraternidad no es una condición de respeto de libertades, ¿cierto? O de una equidad administrada de forma equilibrada, no. La fraternidad es que todos nosotros tenemos la misma posibilidad de ser incluidos como humanos, la misma posibilidad de dialogar, la misma posibilidad de estar enfrentados a la realidad que el otro tiene con nosotros. Por eso el Papa dice, nosotros tenemos que hacer de la educación un acto de esperanza, porque la fraternidad no es para unos llamados o para unos beneficiados o para unos especiales, no, para todos, para todos. La fraternidad como respuesta a esas condiciones de vulnerabilidad que se van a presentar en la soledad o en una autonomía exagerada, ¿cierto? O en unas ganas de poseer y disfrutar cosas materiales y no solo de disfrutar la vida que vivimos. Entonces, siguiente, esa idea de recibir al Espíritu Santo debe llevar desde el misterio. ¿Por qué misterio y ministerio? Porque la vida espiritual, la vida de la fe es una vida de asombro, por eso misterio. ¿Y por qué ministerio? Porque a partir de ahora, ustedes como padrinos y como padres deben decirle a sus confirmados, recuerden que a partir de ahora ustedes son ministros, o sea, ustedes gestionan una experiencia y un acontecimiento de personas diferentes. Y la tarea humanizadora del cristianismo, lo que el cristianismo propone no es otra cosa, sino seamos personas de forma diferente. Pero no seamos por decreto, sino acontezcamos, experienciemos una capacidad. Por eso es testimonial. Entonces es una cosa muy bonita, porque a ellos hay que decir, hey, de aquí en adelante, la vida de ustedes como jóvenes confirmados es una vida de asombro, de alegría, de fortaleza espiritual, porque han recibido el Espíritu Santo, pero también de acciones, porque son ministros de la fraternidad, porque tienen que todos los días provocar en los que viven con ellos, aceptar obviamente, transformar la vida que tienen y ayudar a transformar la vida de otros. Miren, ¿sabe qué está pasando? Que se nos ha acabado las ganas de transformar la vida de los otros. Decirle, hey, ve, así, lo que está pasando no debería pasar, hay que hacerlo de esta manera, ¿cierto? Una vez queda como metido, pero ustedes no saben la necesidad tan urgente que tenemos de que nos comprometamos con que el otro sea importante, con que hagamos comunidad.
Siguiente. Y eso parte del reconocimiento, de ver que el otro que está conmigo no es solamente un nombre, sino el otro que está conmigo, ¿cierto? El otro que está conmigo es un cuerpo con rostro, y los cuerpos con rostro tienen vida y sienten. Siguiente. Entonces, este sacramento, ¿cierto?, que nos confirma como miembros de una comunidad, es la ciudadanía cristiana. La ciudadanía social y política la tenemos con el registro civil. La ciudadanía cristiana la tenemos con la confirmación. Entonces, ¿qué tareas tenemos que afrontar? Una, celebrar y testimoniar la experiencia litúrgica. O sea, tenemos que propiciar en nuestros confirmandos la celebración sacramental. Esa celebración sacramental nos lleva a que construyamos iglesia, ¿cierto? Y esa construcción de iglesia nos compromete a que cuidemos la vida de todos. Entonces, como confirmados, y eso dicho por ustedes es muy bonito, porque ellos van a entender y a reflexionar que esto no solamente es una celebración más de un acontecimiento dentro del colegio, no, esto es un momento hermosísimo, alegre, porque nos estamos comprometiendo a ser portadores de una esperanza, pero comprometidos con unos valores, la compasión y la fraternidad, y sobre todo, amigos, a morir de la idea de creer en la esperanza. El cristianismo es una apuesta de la esperanza, de que todo no ha terminado, de que todo puede ser mejor. Y siguiente, la clave de esa vivencia está aquí. ¿Cómo comprometidos nosotros con esta idea, ¿cierto?, de cuidado? El cristianismo nos presenta cuidarnos a nosotros mismos, la persona, entendiendo que el otro es diferente a mí, pero por ser diferente me refiere. Es una cosa muy bonita. Usted y yo no nos parecemos. Eso es lo más bonito. Al no parecernos nos referimos. Y en esa referencia es que construimos el cuidado de sí, ¿cierto? Cuidar al otro, construir comunidad. Comunidad incluyente, ¿no? Cuidar el hábitat, transformar la naturaleza, pero desde la solidaridad y la contribución. Y cuidar a Dios. Uno habla de cuidar a Dios y todo el mundo se asusta. Ay, ¿cómo así? ¿A Dios hay que cuidarlo? Sí, es que Dios es tierno. Dios es amoroso. Recuérdenle todos los días a sus hijos la ternura con la que ustedes los trajeron a la vida. ¿Cierto? Todavía, yo les pregunto, ¿todavía tienen algún acto tierno con sus hijos? Un abrazo, un guiño, ¿cierto? Todavía tiene una palabra, amorcito mío. Todavía algunos le dicen bebé, ¿sí o no? Todavía algunos le dicen bebé, o no. Ya no se dejan decir bebé, ¿cierto? No, mami, yo no soy tu bebé, yo ya soy una adolescente, ¿no? No dejen la idea estructural de entender el cuidado como la oportunidad de que el otro necesita de ustedes. Cuidar a Dios, aquí preguntan, ¿cómo cuidar a Dios? La manera más efectiva de cuidar a Dios es no olvidar que somos templos del Espíritu Santo. Es que miren, nosotros cuando hablamos de cuidado, todo lo limitamos a una responsabilidad. El cuidado no es una responsabilidad. El cuidado es una vocación. Es decir, no es un compromiso jurídico el cuidado. No. Cuando hablamos, respetar es un compromiso jurídico, ¿cierto? Aguantarme al otro, tolerarlo es un compromiso jurídico. Pero cuidar es la intención íntima de cada uno de nosotros puesta en escena para transformar. ¿Cómo cuidar a Dios?
si nosotros no cuidamos nuestro propio cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, no cuidamos a Dios. Cuidar a Dios es hablar de Dios. Cuidar a Dios es invocar a Dios. Porque si, miren, en el lenguaje hay una de las cosas de las estéticas del lenguaje es que si en el lenguaje vamos perdiendo la oportunidad de conexión, ¿cierto? Por ejemplo, con el nombre, vamos olvidando. Entre la memoria y el olvido, la radical opción es estar en el estado de repetición. Y el cuidado de Dios es asumir desde nuestra espiritualidad, pero desde nuestra misma intención corpórea lo que Dios nos pide. Cuidamos a Dios cuando somos fraternos con el otro. Cuidamos a Dios cuando somos amorosos. Cuidamos a Dios cuando perdonamos. Pero Luis, ¿cómo así? Sí, es que no perdonar, no amar, no ser fraternos es desconocer a Dios. Entonces el cuidado nace, por eso en el centro está la palabra don y gratuidad, porque a nosotros nos llega el cuidado como un regalo. Miren sus cuerpos, miren sus rostros, miren alrededor lo que tienen, todo eso se les ha sido dado. Ay, yo conseguí un carro, yo no conseguí nada, se me fue dado, porque me dieron capacidades, porque me dieron oportunidades. La vida, Dios, los creyentes decimos, Dios nos ha dado. Y frente a la experiencia de lo dado, no queda sino la respuesta gratuita, ¿no? Ese es el trabajo del cuidado al que hoy estamos invocados. Siguiente. Entonces, esta realidad del cuidado tiene obviamente compromisos. Ahí les queda en la presentación los compromisos que tenemos sociales desde el cuidado. Esto es lo que nos dice la doctrina social. Esto es lo que nos pide los retos globales. Entonces, los retos globales, a través de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos pide que trabajemos por 17 preocupaciones humanas. Esas 17 preocupaciones están sintetizadas en 5 dimensiones: las personas, la comunidad, la producción y el consumo limpio. Siguiente. El hábitat, los medios, ¿cierto? Y la vida espiritual. Hoy confirmados en la fe, hoy confirmados en la esperanza, se hace necesario que nosotros habilitemos, obviamente, esa ética del cuidado para sí mismos, para los otros, para el hábitat y para Dios. Siguiente. Entonces, ahora, ¿cómo vamos a cuidarnos? Hoy el mundo necesita de sensibilizaciones y de formación. Ustedes, obviamente, en el colegio de la enseñanza, ustedes tienen, por eso lo han escogido, ustedes tienen clara evidencia de que todos los días la formación es un acto de sensibilidad, ¿cierto? Porque no solamente se transmiten conocimientos, sino que se acontecen vivencias y experiencias de transformación. Pero hoy es importante que no solamente hablemos de que se puede cambiar y transformar en la sensibilidad de la formación. Hoy tenemos que hablarle a nuestros hijos y a nuestros confirmandos de que debe haber autogestión. Autogestión. El mundo de hoy cambia si todos nos comprometemos, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante para la transformación que tenemos. Siguiente. En esta vida espiritual que nos ofrece el cristianismo católico, no compromete con otra cosa diferente a la misma vida humana, ¿cierto? Entonces, comprometernos para que la vida como confirmados, ¿cierto?, sea diferente, para que la vida como confirmados transforme, necesita de nosotros estas 3 condiciones de apertura. 1, todos somos responsables de todos. La innovación, el ingenio comienza en el cuerpo y lo primero que tenemos que avistar es que somos vulnerables. A todos nos acontece vulnerabilidad, de una forma u otra.
Lo segundo, nuestras narraciones, nuestras narrativas, nuestras formas de interpretar la realidad hoy tienen un reto: interpretarlas desde el hábitat, interpretarlas desde el entorno en que vivimos, ¿cierto? Para que pueda haber cambio de mentalidad, para que pueda haber transformaciones, para que se piense de forma diferente, tenemos que trabajar, obviamente, en un cambio desde el corazón, narrar desde otra manera, contar las cosas de otra manera, ¿cierto? Y la tercera condición es: la construcción es colectiva, es multidimensional y es integradora. Hablar de innovación es hablar de imaginación. Hablar de conocer es hablar de conocimiento que significa. Y los conocimientos que hoy significan cambian la vida, cuidan la vida en cuanto tal. Esa es la tarea que nos compromete y esa era la experiencia que queríamos compartir en esta tarde con ustedes. Yo agradezco a todos la escucha y agradezco también la oportunidad que nos dan. Estas reflexiones hacen parte de un trabajo que hacemos en la Universidad Pontificia Bolivariana desde el grupo Teología, Religión y Cultura. Y allí nos dedicamos a decirle a nuestros estudiantes, a todos, vea, madurar, crecer como personas humanas es comenzar a creer en el cuidado, ¿cierto? Y creer en el cuidado solamente es posible cuando tenemos la sensibilidad sobre lo vulnerables que somos como humanos. Quiero agradecerles, no sé si tienen alguna otra inquietud. En el orden al tiempo estoy presto a si tienen alguna inquietud o la pueden dejar acá o en los correos que dan para en un momento futuro. Muchas gracias.